acuerdos, ahora lo miran como, como que aquellos que se pusieron de acuerdo cedieron de alguna manera, no representaron suficientemente la fuerza de sus valores individuales. Y en Chile pasa igual. En Chile se puede llegar a plantear esta idea de que la concertación que gobernó desde el momento de la democracia, pues realmente de alguna forma tuvieron que traicionar sus ideas, porque el acuerdo no tiene glamour. Entonces es más fácil situarse en una supuesta interpretación que es la verdadera, la mía. Y siempre la verdad, y esto lo he repetido en muchos foros y muchas veces, la verdad siempre implica que quien no piensa como yo no la tiene. Es decir, por lo tanto, se sitúan en la no verdad. Los otros, como pasaba en las antiguas religiones y todavía en muchos momentos hoy, los otros son como los infieles. En la historia del catolicismo, los que no eran católicos eran los infieles, que se planteaban de esta forma porque no tenían fidelidad al mismo Dios. Entonces, cuando yo me sitúo en la verdad, se deja mucho espacio para que los otros aparezcan como enemigos. Por lo tanto, ahí estoy hablando de esa otra palabra que hablo de la polarización, ¿no? y que tendamos a polarizarnos. Y también eso deja mucho espacio a la idea de salvadores, de aquellos que, por lo tanto, emergen como que representan la posibilidad del liderazgo que defiende a ultranza una teoría en contra de otra. Yo sigo muy cercanamente la política en varios países y es curioso como casi todas las últimas campañas el mayor esfuerzo se basa en desprestigiar la idea del otro más que en defender realmente la mía, más que plantear mi idea, cuáles son sus bondades, de qué se está haciendo cargo, cuáles son los aspectos que van dando valor, ¿no? El Salvador saca ventaja en un mundo de buenos y malos, de verdad y falsedad. Es decir, aparece por tanto la polarización. Y ahí ya, digo, ya no es la complejidad la que necesita de la articulación, que podríamos decir que es el resultado de un crecimiento, incluso podríamos decir, sano. Hemos ido haciendo cosas más complicadas porque nos hemos ido metiendo más profundamente en las ciencias humanas, en la tecnología, etcétera, sino que también hay una necesidad de articulación que surge por esa polarización extrema que la sociedad ha ido desarrollando en estas últimas décadas, cuando todos pensábamos que estábamos entrando en un mundo que se empezaba a situar más en el centro de algo, ¿no? Más que en los bordes, en ese centro. Entonces, quizá me he alargado mucho en darle una respuesta a tu pregunta de partida, pero digo, tú dices, es una condición general, ¿no? Me preguntabas tú, del mundo de hoy. Digo, sí, yo no creo que esto sea algo que tenga sentido en un país determinado, sino que en la mayor parte de los países, y me imagino que los que estamos aquí en esta sala, en este momento, y los que nos escuchan a través de otras redes, de Facebook, etcétera, podrían contestarse, ¿no? Si está polarizado mi país, y si está polarizado, esta es la manera en que me gusta que esté con estas divisiones, o realmente esta idea de articular empieza a aparecer también como un arte, una habilidad, o lo que queramos, que puede ser interesante, ¿no? Eso te diría, ¿no? Y ojalá me sigas preguntando, porque eso a mí me motiva más. Sí, bueno, yo desde mi pequeña vereda, yo también veo que estamos tan polarizados. El otro día cuando conversábamos, o sea, si vemos Perú, si vemos cómo está hoy, bueno, el mismo Chile, todos los países que tú dijiste que
Brasil hoy, todos los países como de la Ecuador, vecindad. nos dice Gustavo, Ecuador, no se olviden de Ecuador que también está polarizado, perdona que te haya interrumpido. Sí, sí. Entonces, estamos en el mundo polarizado, además que es como una especie de, también ¿cómo se podría decir? De péndulo, porque ayer mismo conversaba con mi hijo que es adolescente, y me decía, mira cómo cambian las cosas, mamá, me decía, piensa en cómo está, por ejemplo, Carabineros hoy, que está como la institución más valorada, cuando el año pasado los querían desmantelar. Entonces, ¿cómo vamos cambiando así de un lado a otro? Y bueno, ¿cómo vivimos esa polarización también dentro de las oficinas? Acá, Alfredo quiere hacerte una pregunta. Pasemos entonces a Alfredo. Gracias, Carolina. Hola, Juan. Buenas tardes. Yo no sé si quieres hacer y que te vayamos haciendo preguntas ahora o esperar hacia el final, pero ¿qué prefieres? O sea, vamos a tener al final un espacio, pero yo no quiero interrumpirte. O sea, me encanta que de pronto algo llame la atención y te quiera preguntar, ¿no? Pero Sí. o sea que con Yo independencia de que me viendo el preguntes ahora, título, podemos verlo. Sí. viendo el título de la ponencia, el coach como articulador en un mundo polarizado, veo que hay dos caminos por el cual irse, por la política o por el coaching. A mí me interesaría ver tu opinión respecto de si los coaches somos llamados a ser los articuladores. Llevo harto tiempo en la ICF, varias veces como director. Además soy veterinario. Creo que los veterinarios son mucho más articulados que los coaches. Y te tiro esa pregunta así en frío, digamos, ¿seremos nosotros los llamados a articular cuando hasta nos cuesta articular entre nosotros? No, a mí me parece la pregunta correcta en este momento, fíjate. Me parece la pregunta correcta porque digo, claro, ¿dónde estamos? Estamos en una federación de coaches. Se puede estar de acuerdo con lo que yo digo, pero pueden decir, bueno, pero para eso estaría una nueva política. Y quizá por eso yo, digamos que en lo que estoy muchas veces es en un programa que se llama Coaching para transformar la política y el poder, porque de alguna forma es algo que me parece interesante. Pero entonces la pregunta correcta en este momento, y es, ¿por qué yo veo que los coaches pueden tener una función articuladora? Porque sin duda, si lo traigo aquí, es porque creo que los coaches pueden tener esa función. Y lo creo porque todo lo que acabo de decir, porque lo que acabo de plantear implica que están faltando ciertas conversaciones en la sociedad. Es decir, implica una ausencia de conversaciones para el entendimiento, y eso nos lleva a decir, ¿y acaso los coaches no nos hemos desarrollado como un cierto expertise en el manejo de conversaciones? ¿No está dentro de nuestro conocimiento distinciones quizá más finas sobre lo que pueden ser las conversaciones de coordinación o las conversaciones de posibilidades o las conversaciones para posibles conversaciones? La articulación, por una parte, tiene esta característica final de que cómo conversamos para poder entrar en otras conversaciones, porque quizás necesitemos interlegitimarnos. Entonces sí, yo creo que veo que más allá de los políticos y otras profesiones que pueden tener un impacto, yo he llegado a decirme, ¿y por qué los coaches no podemos ser articuladores de conversaciones? Tenemos distinciones sobre conversaciones, tenemos distinciones sobre escucha, sobre la importancia de una escucha más profunda. Y si algo le hace falta a esta sociedad desmembrada, agrietada, polarizada, es ¿qué nos falta para escuchar más profundamente
lo que los que piensan distinto a nosotros tienen detrás de ese pensamiento. ¿Cuál es el dolor que tienen? ¿Cuál es la historia de su vida? ¿Qué les lleva a esa posición? En mis clases suelo utilizar una lámina que ustedes conocerán, que es eso de que se ve un 6 y hay uno aquí que dice 6 y otro que está en la otra parte dice 9. Y claro, si tú le das la vuelta es un 9. ¿Qué es? ¿Un 6 o es un 9? Y si yo me di cuenta que el otro está en otra posición, podía aceptar, sin llegar a pegarme con él, que él vea un 9, ¿no? Los coaches o el coaching, yo creo que nos ha enseñado a no quedarnos en la punta del iceberg y a plantearnos qué quiebre hay detrás del quiebre. Y por tanto, pudiéramos en nuestro trabajo articulador a llevar a las personas a que pudieran ver más allá de lo evidente. ¿Qué hay debajo? ¿Qué puede ser lo que está ocasionando esto? ¿Qué hace que en un país haya un estallido social y unos piensen que esto significa una cosa y luego haya un plebiscito y unos piensan que significa la contraria? La gente se vuelve loca o está faltando interpretaciones más sutiles, más amplias de esa realidad. Y en el fondo, para resumir, diría, en el mundo, en este mundo polarizado donde falta el diálogo, lo que ocurre es que las partes se hacen más pétreas porque tienen como que quedarse en lo que piensan, tratan de que casi no les entre ninguna bala o ninguna influencia, ninguna sutileza de lo que traen los otros, ¿no? Y digo, bueno, quizá lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es llevar al otro a que amplíe su observación del mundo, que a partir de esa ampliación surjan posibilidades. Y si algo hace falta cuando las sociedades llegan a esta confrontación, es que aparezcan posibilidades. Por tanto, la articulación para mí tiene que ver con eso. Tiene que ver, no es simplemente poner juntos a la gente sin más, sino es crear un espacio donde pueda ocurrir esto que estamos hablando. Y por lo tanto digo, sí, yo creo que estoy empezando la charla de esta manera, José Manuel, porque pienso que detrás de la función articuladora podrían estar los coaches, entre otras profesiones de acompañantes, ¿no? Esa sería mi respuesta. Pero te llamaba José Manuel y eres Alfredo, perdona. No te preocupes, Juan. Gracias. Estaba... Muchas gracias. Oye, Okay. yo siguiendo con la pregunta de Alfredo, que me parece igual, bueno, maravilloso que los coaches podamos acompañar en mundos polarizados, etcétera. Siento que es un desafío súper grande. Sin embargo, por ejemplo, si me voy a la arena política, claro, como decía Alfredo, solamente para la política, creo que tenemos muchos espacios polarizados. Pero si yo soy una coach especializada en el mundo organizacional, por ejemplo, qué sé yo, planes de carrera, sucesión, brechas, etcétera, siento que mi mundo es muy pequeño frente al mundo que tiene el gobernador de Santiago, que tiene que lidiar con el agua, con las protestas, con los incendios, con, qué sé yo, con su mismo partido, con el gobierno, con las comunidades, con etcétera. Lo doy como un ejemplo. Entonces, son dos preguntas. Los coaches o los que acompañan en este articulamiento, me imagino que tienen que ser personas que se preparen en algo. No solamente porque soy coach puedo acompañar a una persona de un rango que está en la arena política, que no es lo mismo que estar a cargo de una empresa. Y por otro lado, ¿en qué me debería preparar? ¿O
o qué competencias debiera yo intentar tener para poder animarme a eso. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, el fondo de tu pregunta, yo diría, sí, efectivamente, no simplemente porque yo me haya formado como coach, puedo llegar a cualquier ambiente y encontrar que puedo meterme en algunas conversaciones que requieren otro conocimiento, ¿no? Cuando yo me formé en aquel primer ACP en lengua española, de hace demasiados años, una de las cosas que se crearon cuando me vine de Chile es que yo empecé, a las semanas estaba trabajando con personas con alto nivel directivo. Y entre mis compañeros que había gente brillante, realmente brillante. Alicia Pizarro, Ivonne Hidalgo, Marcelo Knitzky, la gente que hoy en día están reconocidos en sus países. Pues surge la pregunta de, ¿será que yo aprendí mejor el coaching que ellos? Yo tengo la certeza, no es falsa modestia, que no la practico, de que ellos estaban perfectamente formados. Pero la diferencia fundamental en ese momento es que yo conocía el mundo de las empresas desde dentro porque había dirigido una escuela de negocios. Y entonces, cuando me sentaba a hablar delante mío, estaba con un directivo, no empezaba a hablar de emociones, empezaba a hablar de ciertas cosas que en ese momento podían hasta separarnos en el lenguaje, sino que rápidamente veían que tenía distinciones al respecto. Y desde esas distinciones era fácil llegar a otro tipo de conversación. Entonces, yo sí creo que para poder actuar en un mundo en articulación política, social, como queramos poner el apellido, hay que tener distinciones. Y por lo tanto, que nos lleva a meternos en qué otras cosas más tenemos que entender para poder hacer ese tipo de acompañamientos. Y creo que también resulta necesario el tener ciertas capacidades de manejo de espacios colectivos. Los facilitadores, hay estupendos facilitadores de encuentros, de talleres. Yo creo que, pero a veces eso coincide con ser coach o a veces no. Yo creo que el manejo de espacios colectivos es relevante para poder generar encuentros más amplios. La capacidad de convocatoria. ¿Cómo convocamos? ¿Sabemos convocar a otros? ¿Tenemos la posibilidad de cómo llegar a esos otros para que realmente se abran? Incluso el conocimiento de ciertas metodologías, ¿no? Ciertas metodologías que no es porque nosotros vayamos a decirle a nuestro coachee o a enseñarles esas metodologías, sino por cómo tenemos distinciones que nos permiten entender el fenómeno del encuentro, que tiene que ver con cosas diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, creo que los coaches cuando se quieren tomar este desafío, que pueden no querer, para mí es algo que es central, como vamos a seguir conversando, central cuando miramos el futuro, ¿no? Digo, bueno, pues me parece que es importante crear esta mirada de un poco coaching más social, más abierto a la sociedad. Y sí invitaría, por lo tanto, a decir, bueno, ¿cómo no simplemente somos observadores de esa realidad como si fuéramos simplemente ciudadanos, que es importante ser un ciudadano consciente, sino que nos adentramos un poco más en todo lo que hay en la filosofía, en la sociología que hay detrás de todo esto, para entender por qué están siendo así las cosas. Sin duda, desde ahí, con una rapidez, me atrevo a decir que superior a la de otros observadores, podríamos encontrar preguntas que hacernos y que hacer. Por ahí me surge responderte, ¿no? Oye, Juan, en una de nuestras últimas conversaciones
tú me hablaste del coaching social. Y bueno, yo te veo mucho más como en el coaching político y en ambientes de poder. Entonces tú me dijiste que estabas haciendo mucho coaching social. ¿Nos puedes contar de eso? Si es que hay alguna diferencia o en qué es lo que se basa. Bueno, yo diría que primero es que estamos hablando de salir un poco del uno a uno. Y también quiero decir que cuando hablamos de coaching político, es distinto hablar de coaching político que de coaching a políticos. Porque yo podría estar haciendo coaching a un político que está en un momento determinado en una función, pero el contenido de mi conversación pudiera tener que ver más con su confianza, autoconfianza, la seguridad para hacer esto. Y desde ese punto de vista, yo eso no le llamaría coaching político. Yo le llamaría coaching a un político que está con este quiebre, como tantos y tantos de nosotros. Cuando yo hablo de coaching político, hablo de coaching que la naturaleza de los quiebres es una naturaleza política. Tiene una característica de lo político, podemos llamar así. Bueno, eso es una adenda a lo que tú me preguntas, pero digo, sí, yo valoro mucho el coaching uno a uno que todos aprendimos. Y también creo que es importante cuando se pasa del uno a uno al equipo, para entendiendo el equipo como esa conversación recurrente que necesita una organización. Ver a las organizaciones como conjuntos de conversaciones me parece muy inteligente, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó la atención, aparte de lo que fue mi formación con Rafael Echeverría y Julio Laya, fue la mirada de Fernando Flores sobre la naturaleza conversacional de las organizaciones, ¿no? Pero al final estamos hablando de un equipo que está metido en una conversación en un espacio determinado. Pero cuando yo hablo de coaching social, estoy más planteando en la posibilidad de esta articulación que hablábamos antes, de conversaciones, entre lo que se ha venido a llamar en Chile con bastante acierto, pares improbables. Entre aquellos que no conversan, entre aquellos grupos que por tanto no pueden ser no son equipo de antemano, no tienen un nexo que les una, pero que forman parte de la misma sociedad o del mismo contexto. Entonces, cuando yo me atrevo a meterme en ese planteamiento de grupos separados que de alguna forma están dentro de un cierto escenario, ahí empiezo a meterme en la complejidad de la propia sociedad de la que forman parte. Entonces ahí estoy dando un salto de lo político, que puede ser un tema que subyazca y del que salga después, pero a esta posibilidad de crear sociedad, de coordinar grupos distintos. Y para eso, ya acabo de decir grupos distintos, deberíamos ser capaces de crear conversaciones en las que aparezca la valoración de lo distinto versus la atracción de lo igual. Porque nos atraen las personas que a veces piensan como nosotros, pero también juntarnos solo con los que piensan como nosotros nos encasillan en una forma de ver el mundo, y muchos de los pensadores actuales y filósofos actuales hacen hincapié en que lo más innovador, lo que puede ser aparecer como realmente un avance, suele estar en el borde con lo distinto, ¿no? Entonces, hablo, por tanto, no tanto de una metodología concreta cuando hablo de coaching social, sino de un espíritu de acompañamiento para la transformación que pueda surgir de ser capaces de articular conversaciones entre grupos. Y bueno, pues
articular, lo decíamos antes, lo que supone es crear un espacio donde lo que no era posible pueda hacerlo. Ahí yo digo, si lográramos eso desde la perspectiva de que lo está haciendo este coach, que es articulador, para unir las dos palabras y volver a la pregunta que me hizo Alfredo antes, digo, en ese momento nosotros estaríamos haciendo aportes realmente para que esa transformación sea a ciertos grupos sociales que conversan con otros grupos sociales y por tanto pueden establecer puentes distintos que tendrían un impacto en la sociedad. A eso me refiero cuando en la conversación que tuvimos yo te hablaba de cómo me estaba interesando esa mirada, ¿no? Hay que escribir sobre eso todavía para darle contenido, ¿no? Sí, o Y sea, parece serían que, como las sesiones 3xI que están ahora, bueno, hace rato dándose. claro, el movimiento 3xI que surge en Chile y que en uno de mis cursos, el de articular, aquí hay alguna persona que han pasado por ese curso, lo han estudiado y lo han practicado. Esa conversación es un tipo de conversación que produce un acercamiento. O sea, tú llegas como grupos separados y sales después de ellas con personas distintas, con un nivel de respeto muy, muy superior, que estarían dispuestas a seguir hablando. Y eso es, obviamente, tú has producido una transformación y has llevado a esos pares, a esos grupos, al salir de ahí, a tener otras posibilidades y al ver la relación entre ellos, al verla de otra manera. Y yo diría, ¿no? ¿Acaso eso no tiene que ver con el coaching? Y sin embargo, se ha producido no en una conversación cerrada con alguien que me cuenta su historia y su problema y su quiebre, como queramos llamarlo, y yo le hago preguntas y le trato de llevar a otro lugar, ¿no? Aquí también ocurre eso de alguna forma. Oye, acá Alfredo tiene la manito. Sí, gracias, Carolina. Juan, es que en algún momento dijiste una cosa y no logro ver la diferencia, y a ver si me puedes dar un ejemplo. Hablaste de coaching político versus coaching a un político, y me fui a lo mío, que es coaching empresarial versus coaching a un empresario. ¿Me puedes dar un ejemplo de cuál sería un quiebre político que sería muy claro que no es coaching a un político, por favor? Para entender mejor la idea. Claro, cuando yo hablo, por ejemplo, de coaching a un político, o sea, a un político, a una persona, a una mujer, a un hombre, que se da la circunstancia que es la alcaldesa o es el gobernador, pues puede ser que este coaching, yo lo ya digo, cuando estoy haciendo un coaching a alguien que está en ese rol, es porque ese coaching puede tener que ver, como dije antes, con un problema que tiene, por ejemplo, en el manejo de su equipo. Bueno, ese equipo lo que puede faltarle es que no ha sido capaz de infundirle motivación, sentido, tal, que fuere. Ahora, cuando yo hablo de coaching político, es cuando el problema que tiene es, por ejemplo, forma parte de una coalición y está en el gobierno, lo que está pasando en este momento en Chile. Y yo tengo una situación en la cual, como miembro del gobierno, tengo que defender una posición, pero mi partido tiene otra posición distinta. Y entonces me encuentro ante una situación, ¿qué hago? Porque la idea política que represento desde mi partido tiene que ver esto, pero en este momento el plan del gobierno me lleva allá, se crea un conflicto de lealtades. Y por lo tanto, digo, bueno, ahí estamos hablando tendría que tener alguna distinción de cómo funciona esto de la política para poder llevarle a esa persona a ver cuáles serían posibles preguntas que le llevaran a tomar una decisión que realmente se hiciera cargo de la situación en la que está, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. Por ejemplo, en política, cuando tú tienes
estos nombramientos. Una vez fui el coach de un ministro con el que ya había trabajado antes, y en un momento determinado pues me dijo que el presidente de ese momento, para no delatarle, le había planteado, se estaba creando un nuevo ministerio. Y le había dicho, bueno, te nombro ministro de este ministerio y bueno, tienes que ponerlo adelante. Yo le pregunté, porque me llamó el mismo día que fue nombrado, te pregunté cuál era el mandato. Me dijo, no me ha dado ningún mandato. Los presidentes, Juan, no te dan un mandato tan directo. Me traen aquí a mí porque soy como más experto. Como éramos amigos, pues, y yo soy español, pues le dije lo que le hubiera dicho Rafa Calvet. Dije, estás jodido, porque te acaban de dar una rol y no te han dado un mandato. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos que esa persona se dé cuenta de que estudie la situación política, cuáles serían los elementos, las temáticas fundamentales? Dije, prepara todo esto y llévaselo, para que de alguna forma a eso le llamamos el automandato. Y llévaselo y cuando te diga esto sí, esto no, tal, ya tienes un mandato. Es decir, ¿cómo me hago cargo de algo que en otra situación yo diría, oiga, pero dígame lo que tengo que hacer? Políticamente eso, si lo haces, te estás quedando fuera del juego, ¿no? Pues ¿cómo manejas situaciones que en otros ámbitos se manejarían de otra manera? Y a eso me refiero. Ok. Carolina, ¿me sigues preguntando tú? Sí. O... Sí, quiero aprovechar de decirles a todos que por favor vayan haciendo preguntas por el chat. Juan Manuel dice, Juan, ¿no será que a las conversaciones les faltan los espacios y actores adecuados? Acá Mirta también aprovecha de decir que las competencias debieran ser todas juntas. Van todas juntas en el desarrollo de un acompañamiento de un coach. Acá Ana hace una pregunta. Pregunta para Juan. ¿Qué cualidades debe tener un buen articulador y en qué se diferencia de las de un buen coach? Me refiero a cualidades humanas, no técnicas. ¿Te las digo todas o vamos contestando de una? Pues vamos de poco. Francisca tiene la mano levantada también. Sí. Bueno, entonces dejamos a las manos levantadas prioridad y dejamos entonces Eso. que nos pregunte y yo sigo. Ok. Qué suerte, gracias Juan. Mucho gusto. Me parece casi como contracultural, entre comillas, hacer este cambio de foco que tú propones, como sacar, digamos, del eje de la competencia y del individualismo a este foco más que exige la colaboración, la co-construcción, quizá el respeto por el otro, como un legítimo otro, que me parece súper potente y necesario además, pensando en esto que tú dices de que para articular conversación necesitamos legitimarnos como base, ¿no? Como que no soy dueños de verdades. Entonces me surge la pregunta desde cómo ha sido tu experiencia en términos de cómo se logra esta construcción de acuerdos, desde esta legitimización del otro, ¿cierto? Con esa base, ¿no? Porque me parece que hay algo de eso en tu relato. Entonces, ¿cuáles son tus reflexiones, tus aprendizajes ahí, en términos de cómo se construyen acuerdos finalmente? ¿O qué facilita eso, no? ¿Qué facilita? Sí, yo creo que porque no es fácil decir cómo se construyen, porque supondría como que hay una manera de, ¿no? Pero cuando tú cambias el verbo y dices cómo se facilita ese proceso, entonces yo me siento como, ok, de ahí sí podemos hablar. Podemos hablar de que yo facilito un acuerdo cuando no centro la conversación, no empiezo, para ser más exacto, no empiezo la conversación desde las posiciones.
Cuando yo me centro en las posiciones, ya esas posiciones reflejan desacuerdo. Y por tanto, se hace más difícil. Una cosa es el mediador, que eso sería la mediación, sería un verbo diferente al de articular. La negociación sería un verbo diferente. Porque de alguna forma es como que es llevarlos al juego de cuánto voy a ceder yo y cuánto va a ceder el otro, ¿no? Puede ser incómodo. Por tanto, sí es verdad que tú tomas una palabra mágica, que es la de colaborar, y también es la que dijimos antes, legitimar. Digo, si yo empiezo la conversación desde lo que nos separa, es seguramente predecible que va a ser una conversación difícil, que vamos a tener que en algún momento determinado decir, bueno, y para poder avanzar y volver mañana a la mesa, que aunque sea un pequeño avance, que cedes tú, que cede el otro. Lo que yo he aprendido en esto es que es muy distinto cuando tú empiezas por hacer que aparezca la persona, aparezcan las personas que hay. O sea, ahí me pondría maturaniano. Cuando dice que amar es hacer aparecer. Digo, ¿cómo hacemos que aparezcan las personas antes de entrar en el proceso de articulación o de negociación, como quisiéramos llamar lo que fuera la convocatoria que ellos se sientan, ¿no? Yo diría más, bueno, cuando las personas empiezan a aparecer, y Alfredo Zamudio, de la Fundación Nansen, que también algunos de ustedes conocerán, de esta organización noruega que habla de diálogos para la paz, dicen que los diálogos para la paz que ellos han articulado, para usar la palabra que yo propongo, siempre pudieron durar más, menos, en general mucho, pero empezaron a cambiar cuando lograban que se conocieran los contendientes, cuando aparecía la historia de vida. Cuando aparece la vida, empezamos a comprobar que hay cosas que compartimos. Cuando aparece incluso algún nivel de dolor, nos damos cuenta que también el otro tiene dolores. Cuando de alguna forma, y por eso hablo de algo que es muy importante como capacidad, y Ana preguntaba por capacidades en su pregunta, la que digo, crear espacios. Bueno, dice, bueno, eso los coaches también lo hacen, sí. No estoy, tampoco hay muchas veces que por eso yo hago la idea y hablo con ustedes, porque digo, estoy convencido de que ustedes podrían llegar antes a un proceso de articulación que un grupo de ingenieros, de abogados, que no lo fueran. ¿Por qué? Porque tienen ya algunas competencias y lo que estoy pasando, y ahí estoy contestando a ambas, es el espacio individual, ese espacio casi sagrado en el que estás con esta persona, a poder irte hacia atrás y crear esta mesa. Es decir, ¿cómo hacemos una mesa de comedor en donde siente a varias personas y tengo la capacidad de saber mover con mucho cuidado para que haya horizontalidad, para que no prevalezca ninguna posición, para que me mantenga con una cierta ecuanimidad, dando las oportunidades de que esa conversación se plantee? Entonces, digo, sí, creo que de ahí, en este caso, desde esa posición, al día siguiente, la conversación puede ser distinta. Antes citó Carolina al gobernador, ¿no? En este caso de Santiago, porque saben que es mi coachee, que ha trabajado con su equipo. Bueno, en este caso, no hace mucho estuvimos en un encuentro con todos los consejeros regionales que son electos. Por tanto, se pueden imaginar que entre ellos había de todos los partidos.
e incluso de los partidos más extremos en este momento, ¿no? Y aunque al principio para ellos era como, a ver, ¿qué es esto que van a hacer? Suena como raro, pues lo que se fue logrando es que después de ciertas dinámicas y ejercicios, del primer día, al segundo día, fue posible conversar. Y todos decían, oye, nunca me imaginé que tú fueras de esta manera. Eres tan pesada, tan pesado, tan impertinente cuando estamos hablando en el Consejo Regional, que me asombra que podamos, y por lo tanto facilitamos. Por eso me quedé con tu verbo facilitar. Se produce una facilitación para que ellos mismos empiecen a un cierto caminar donde lo que yo no estaba dispuesto a ceder, estoy dispuesto a conceder. Distinción clave. Entonces, por ahí te diría, Francisca, que puede empezar a pasar algo distinto, y conforme vamos hablando se pueden dar cuenta de que esto no está lejano al coaching. Nosotros lo estamos haciendo lejanos, quizá no todos, pero porque muchos no se atreven a dar ese salto, o no lo ven todavía, o no se plantean, bueno, cómo tengo que desarrollar algunas habilidades para poder hacer eso. Tú habías levantado la mano, Rafa, pero es que hay que levantar la mano del Zoom. Tienes que hacer el curso de Zoom para levantar la mano. Bueno, en realidad estaba despidiendo a Ana, que dijo que se iba, pero además quería... Pero aprovechando que Carolina da prioridad, digo, yo he escrito ahí una pregunta que en realidad es una confirmación y doy un pasito atrás, ¿no? A cuando Alfredo te hacía la pregunta del matiz del coaching a político, coaching a los políticos, pero, y te lo he escrito ahí, digo, dime si es cierto o estoy en un error. Hacer coaching a un político no implica que sea coaching político, como bien dices. Pero hacer coaching político siempre implica que le está haciendo coaching al político, porque estamos queriendo cambiar su mirada. ¿Eso es así? Eso es así. Ok. Sí, porque al final yo no puedo fragmentar el rol de la persona. Exacto. O sea, en un momento determinado yo estoy en un coaching que tiene que ver con su rol, pero si lo hago profundamente, y esta es la diferencia entre que hubiera un asesor que le dijera, mira, ministro, hay que hacer esto en este momento. Yo sé que no le gusta, pero vamos allá. Y bueno, diga, bueno, no voy a mirar, háganlo. A cuando tú lo haces de una manera en la que estás entrando en un coaching de naturaleza política, pero se lo estás haciendo efectivamente a la persona también. Entonces, claro, lo digo para que no quedaran como dos conceptos completamente separados, ¿no? Digamos que en una dirección sí pueden ser cosas distintas, pero en la otra tienen que ir juntos, ¿no? Giancarlo Rixi quiere hacer una consulta. Gracias. Tiene levantada la mano. Adelante. Giancarlo. Adelante, pues. Hola. Hola. Oye, hola Juan. Mi pregunta es, soy chileno y me interesa la política chilena a pesar de estar bastante desilusionado. Entonces, cuando hablas de articular, ¿es articular en Chile en torno a qué? ¿En torno a qué? A la convivencia. ¿En torno a qué? O sea, mira, cuando los países empiezan a estar en espacios de violencia, a mí me parece, el otro día la ministra Carolina Toá, en una conversación que teníamos, dijo algo que me encantó, me dijo, en realidad yo voy descubriendo que el antónimo de violencia es convivencia y viceversa, ¿no? Entonces, cuando tú dices en torno a qué, tiene que ver con lo más profundo
de la política, que es poder ser distintos y vivir juntos. Eso también Maturana nos lo planteó en algún momento determinado, cuando empezó a producirse todo eso, y es, la primera pregunta que tenemos que hacernos en un país es, ¿pero queremos vivir juntos? Porque hay países que decidieron que los que no piensen como nosotros, que se vayan del país. Pero si yo lo que planteo es que estamos dispuestos a que todos los chilenos, todos ustedes los chilenos, tienen el mismo derecho a vivir en Chile, y que además aceptan que, bueno, que quieren, que efectivamente no se trata de que unos sean los que tengan la razón y los otros no, sino que queremos tener una convivencia y no una vida en guerra interior, aunque no sea armada. Ese es un motivo. O sea, el motivo, y uno de los motivos más importantes es ¿qué vamos a hacer para vivir juntos? ¿Merece la pena que conversemos o seguimos tirándonos agravios en el Parlamento? Yo lo veo así. Entonces, efectivamente, no estoy hablando del proceso negociador que se puede dar en una Cámara en un momento determinado para que nosotros avancemos en este proyecto y todos en aquel. Esa es otra cosa. Esa es una negociación de tipo político para buscar equilibrios de poder, para generar un equilibrio entre los pesos y los contrapesos. El que estoy hablando tiene que ver más con una situación de fondo, que es la convivencia humana, ¿no? Juan, mira, desde Sí. Venezuela, Alba Purray nos quiere decir algo. Buenas Que diga. noches. No, la verdad no Buenas había noches. pedido la palabra, solo comenté. Gracias, de Bien. todas maneras. Solo había comentado que, como decía usted, que quizás a veces en las situaciones de violencias ya explícitas y que no queremos convivir con el adversario, entonces uno decide que o el otro se tiene que ir y no convivir. Y entonces yo creo que hay que evitar llegar a esos puntos, ¿no? Y precisamente creo que eso era lo que estaba haciendo referencia y decía, pues acá tenemos buenas historias de la migración elevada que tenemos en este país. Más de 7 millones de venezolanos han salido. Pero Claro. habría mucho que hablar, sí, de esto, sí. Gracias, buenas noches. Pero ahí, claro, ahí en este caso, la respuesta es la que yo, cuando yo decía, hay países que deciden no queremos vivir juntos, no puedo evitar pensar en Venezuela, porque yo he tenido mucho trabajo allá y conozco, hay montones de amigos venezolanos. Y de alguna forma digo, a mí me quedó claro que en un momento determinado la posición era que se vayan si es que no quieren pensar como nosotros. Entonces, desde ese punto de vista digo, esto no es magia, ¿no? No hay una magia que yo pueda decir, y echamos estos polvitos y entonces esto, como si fuera una reacción química, todo se resolvió. Tiene que haber voluntad. Y por eso la pregunta de Maturana es muy central, ¿no? ¿Queremos vivir juntos? Sí. Lo que pasa es que estoy en desacuerdo con él, ok, pero sí quiero vivir juntos. Entonces, vamos a encontrar caminos, y ahí es donde yo creo que el coaching social, como lo estoy planteando, tendría un fundamento y merecería la pena prepararnos en ello. Eso te diría, Alba. Bueno, Juan, Carolina, tú ya no quieres preguntar más, Carolina. Sí, no, ahí te iba a decir de que recordando cuando fue el tema del 18 de octubre, como que a la semana nos juntamos, ¿te acuerdas? Y nos juntamos con el profesor Maturana y todo, para ver qué podíamos hacer. Entonces, ahí fue cuando creamos este Ando por Chile y todo.
que tenía su base en el 3xI. Entonces él dijo, bueno, aquí la pregunta que hay que hacerse es, porque yo le dijimos, pero Doc, ¿qué está pasando con este mundo? Estamos todos locos. Entonces dijo, bueno, tenemos que hacernos la pregunta si queremos convivir o no queremos convivir. Entonces yo le dije, bueno, claro, todos queremos convivir. Entonces me dijo, ya, ¿y tú querís convivir con el de la Plaza Baqueano que está incendiando todo? Entonces me dijo, querer convivir entre todos es entendernos entre los que pensamos diferente, entre por qué se está manifestando. Entonces es algo que yo te lo cuento así, súper light, pero en realidad querer convivir es como lo que tú hablabas al principio, de esto de diversidad e inclusión, cuando que está o cuando tenemos que innovar. Por ejemplo, tenemos que tener puntos de vista diferentes. O si no, seguimos haciendo lo mismo y nos seguimos felicitando entre todos y golpeándonos en la espalda y que lo estáis haciendo bien. Yo siempre cuento el cuento, cuando yo tenía mis 3 amigas ingenieras, todas pensábamos igual, y teníamos una pequeña empresa. Oye, todo lo que hacíamos nos dividíamos la pega en 2 segundos, y después decíamos, oye, está bien, está perfecto, te quedó espectacular. Oye, pero ¿qué posibilidad de innovar teníamos nosotras? Ninguna, o sea, muy poca, porque no dejábamos que entrara la perspectiva de nadie que no pensara como nosotros. Y nosotras entre todas pensábamos iguales. Entonces, hay que como que dejar, o sea, tienes que como bajar las barreras para poder que la colaboración efectiva sea realidad. Sí, o sea, ese es el punto al que queremos llegar. ¿Cómo hacemos que, o sea, cómo no demonizamos la postura contraria? Cuando a los que no nos gusta la violencia, lo que tú planteas, cuando te refieres a la plaza de Baquedano, como se llamaba, no sé si sigue llamando igual, o la Plaza Italia, o si se llamará le pusieron el nombre de Plaza Dignidad, y ahora en el gobierno regional quieren llegar a que cuando se haga el eje Alameda Providencia se pueda llamar la Plaza del Encuentro. Eso sería muy bello, como si llegáramos a ese acuerdo, ¿no? Pero fíjate que esta mañana, hablando con otra persona, le estábamos comentando cómo a mí me impresionó, yo que me declaro pacífico y que nunca quisiera defender mis ideas desde la violencia, por tanto me laceraba que, estando de acuerdo con muchas de las cosas que se estaban planteando en esa manifestación, se hiciera de esa manera. Leí una vez las encuestas que estaba haciendo un centro de estudios, y yo estoy en varios chats donde me envían información de lo que está pasando en estas investigaciones, y hablaba la encuestadora, que era periodista, que una noche, 12 de la noche, todavía llega por allá los estragos de una manifestación de aquellos días que fueron tremendos, y seguía viendo un joven enmascarado que estaba rompiendo las farolas que hay en el paseo posterior, y ella se acercó y dijo, ¿y por qué haces esto? ¿Qué estás reclamando? Y le dijo, mire, yo soy periodista, estamos haciendo una encuesta y tal, ¿no? Y el chico pues se bajó la capucha un poco y le dijo, bueno, es que a mí nunca nadie me ha preguntado nada. A mí nadie me ha preguntado nunca nada hasta ahora. Fíjese usted lo que está haciendo. A mí nunca nadie me había tenido miedo. Nadie me había visto. Y cuando leí aquello, dije, ¿cómo no nos hemos dado cuenta que invisibilizar a los otros es un acto de suma violencia?
no es una violencia que tira piedras, pero es una profunda violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente, al conocer testimonios como ese, la historia de muchas personas, empezamos a morigerar nuestra posición? Empezamos a cambiar el observador que somos. Eso hace el coaching. Y desde esa observación nos vamos a una posición distinta. Uno de los asesores de comunicación política española más reconocidos plantea esta idea de que en un momento determinado la masa se convierte en turba y la turba deja de hablar de derechos, lo que quiere es vengarse. Quiere que, o sea, es eso lo que en ese momento, la emocionalidad que nos toma. Pero ¿por qué nos toma esa emocionalidad? Porque seguramente hemos estado haciendo cosas muy positivas que nos parecían que eran buen desarrollo económico, que mejoraban nuestras cosas, sin darnos cuenta que en los bordes había unas tensiones que no fuimos capaces de ver. Entonces, desde ese punto de vista, digo, la idea de un coaching social, de ese salto, tendría que plantearse que lo que hoy somos y tenemos es el resultado, si estamos siendo consistentes con la forma en que hemos aprendido el coaching, de las conversaciones que tenemos. Es el resultado de esas conversaciones que han sido hechas por determinadas personas. A lo mejor el cambio tiene que ver con sentar a la mesa a los que no han estado en esas conversaciones y en cambiar las conversaciones que tenemos, para decirlo en terminología muy de coaching. A eso es lo que yo llamo articular en el fondo, y por eso hay una conexión profunda. Lo que pasa es que cambiando esta idea metodológica de que yo estoy con uno en un espacio y me refiero solamente a esta relación. Oye, Juan, con respecto a lo que tú acabas, a lo que dijiste ahí cuando estuviste hablando de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, Plaza de la Amistad o del Reencuentro, que decías que en el fondo el ignorar a un otro es un acto de suma violencia. Me quedó como resonando de que en el fondo lo replicamos en tantos espacios. Cuando tú ves en estas relaciones de pareja, en que yo no puedo entender cómo no se hablan, pero ya, y que no te hable él o que no te hable ella, eso es de suma violencia. Y también lo replicamos en las empresas como líder. El líder que no ve a uno de sus colaboradores porque o le cae mal, o porque lo encuentra que es un tonto, o porque realmente no le interesa lo que hace, porque hace así. Entonces no nos damos cuenta cómo replicamos esos actos de violencia. Y finalmente lo que tú dices es cierto, o sea, claro, la gente se sintió no vista y es un acto de tremenda violencia. Entonces, ¿qué le importaba quemar el país? Total, Claro, no pierdo nada. claro. Que me odien, como decía Rafa, Como decía Rafa, sí. en el chat, ¿no? Que me odien, porque yo soy capaz de responder al odio, pero me cuesta mucho más la indiferencia. O sea, Juan, María Paz Castillo está levantando la mano para que le demos. María Paz, ¿te podemos ver? Sí. Hola, ¿cómo estás, Juan? Mira, te pido disculpas, la verdad, porque estoy con cámara apagada, porque estoy súper resfriada, entonces estoy en cama, con pijama. Así que por eso no prendo mi cámara. Ok, está bien.
Hay derecho, todos tenemos derechos a nuestra propia coquetería, así que muy bien. Sí, estoy un poquitito como no tan presentable, así que de verdad que me encantaría prender la cámara. Soy de las personas que le gusta hablarle a otra persona, al menos por último la cara, ¿no? En esta cosa de la virtualidad. Pero por eso pido las disculpas anticipadas. Mira, Juan, yo me presento, yo soy enfermera. Y la verdad es que hace bastante tiempo ya, yo te diría que de los 17 años que tengo de ejercicio de profesión que ejerzo como en el área de la salud, aproximadamente de esos unos 7, me dedico ya como hacia el área más administrativa, organización, como más del mundo de las empresas y las industrias. Y me hice coach ontológico precisamente por un tema individual, personal que yo tengo en mi familia. Tengo 2 hijos y ellos 2 son TEA, tienen trastorno del espectro autista, son Asperger los 2. Pero también me sirvió el ser coach ontológico un poco para entender, ¿no?, el contexto en los entornos en donde yo me desenvolvía como del área de la salud. Este como contexto y preámbulo un poco para llegar a la pregunta y que se entienda el por qué estoy haciendo esa pregunta. Y este año me cambié de trabajo y estoy trabajando en una empresa de innovación y tecnología. Y relacionada con la última parte que tú dijiste de la respuesta a la pregunta de el capacitarnos o ser coach más social, como el ir más hacia eso que la sociedad y los individuos necesitamos, que es lo emocional, ¿no? Como de conectarnos con esto de ser humano, de relacionarnos con un otro, que la pandemia tanto nos vino a enrostrar, que somos seres sociales y que necesitamos del otro para poder convivir. Eso ligado a lo que es el mundo de la innovación y la tecnología, que fue el mundo en donde yo ahora me inserté, ¿cómo convive ambas cosas? Porque mi experiencia de este mundo empresarial asociado a lo que es la innovación y la tecnología no van de la mano, precisamente, porque es un mundo muy rápido, muy cambiante, muy vertiginoso. Entonces, la emocionalidad y la preocupación por el otro, no hay espacio para eso. Y eso me preocupa profundamente porque vamos hacia allá, ¿no? La pandemia nos mostró que todo lo que tiene que ver con la tecnología, la innovación, el estar conectados a un clic, tenemos que volcarnos hacia este mundo tecnológico. ¿Y cómo congeniamos estos dos mundos entre lo emocional que me estorba literalmente para poder llevar este paso acelerado? Y además que en los contextos actuales, ser emocional, ser emotivo, mostrar interés por un otro, no está muy in, porque las emociones hay que esconderlas. Bien. Bueno, primero, la primera vez que yo di una conferencia en mi vida, tenía 21 años, acababa de empezar una experiencia de emprendimiento en Madrid dentro del mundo de la tecnología. Yo me formé como lo que era entonces llamábamos eso, el mundo de los programadores y los analistas. Entonces, en aquella conferencia yo me recuerdo que citaba a uno de los referentes de ese momento que estaban viendo que la sociedad iniciaba este proceso de la computación, todavía no se hablaba de inteligencia artificial, ni mucho menos. Y Oppenheim decía, la tecnología es neutra. Es decir, sirve para el bien y para el mal. Lo que no es neutro es el ser humano y, por tanto, la forma en que hace uso de esas cosas. Entonces, yo sé que estamos en un momento donde la disrupción tecnológica está cambiando muchas cosas en la sociedad. En la política, esta idea que Susana Zuboff plantea de la era del capitalismo de la vigilancia, dice, bueno, estamos hackeados prácticamente todos. Se sabe todo de nosotros, estamos vigilados. Hay un momento en que ya no sé si podemos hablar de
que soy libre pensando, o que lo que pienso es todo lo que me llega por distintos canales y me va formateando, ¿no? En ese sentido, yo digo, es verdad que nos está mostrando que la rapidez del desarrollo tecnológico es superior a la rapidez del cambio de nuestra conciencia. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos sería ¿y por qué los países no se plantean una regulación de esa velocidad? ¿Es necesario el que esté apareciendo la versión 25 y a los 7 meses la 26, la 27, la 28? O sea, es imparable la velocidad en que de la tecnología, cuando estamos viendo que puede llegar un momento en que supere nuestra capacidad de reacción, o es algo que forma parte de los acuerdos que una civilización debe tomar. En ese sentido, yo creo, a mí me preocupa cómo la política está teniendo una mirada cortoplacista y no se está haciendo cargo de los grandes dilemas, y de la misma manera que todos hoy en día nos estamos dando cuenta que se deberían haber tomado medidas ecológicas mucho tiempo antes para evitar lo que puede ser un desastre para muchas partes del mundo y no para el planeta, y no quiero ser catastrofista. La velocidad del cambio tecnológico puede ser realmente uno de los grandes problemas, ¿no? Yo creo que frente a esta mirada de repudiar las emociones, fíjate que la pregunta que hoy en día me sigue es la de: ¿los seres humanos somos seres racionales que tienen emociones o somos seres emocionales que razonan? Porque en algunos momentos parece que somos más emocionales que racionales y viceversa, ¿no? Entonces digo, bueno, se hace necesario ciertas reflexiones. Y tal vez cuando yo hablo de estas conversaciones sociales, es de si la política convencional no está poniendo estos temas en la agenda, por lo que sea, ¿no? Entre otras cosas, por esta idea de que los gobiernos duran 4 años y entonces yo tengo que centrarme en obras que se vean rápidamente, no en procesos que sean más lentos. Pero la gente que está en el poder es el resultado todavía en muchos países, no en todos, de la elección de los ciudadanos. Entonces no quiero ponerle todo el problema a los políticos y a los poderosos, sino a aquella ciudadanía no consciente, que no se da cuenta de que de alguna forma, igual que las mujeres, habéis sabido poner la temática de lo femenino, y yo me descubro ante eso porque se han producido cambios y se están produciendo vertiginosos. Al final, la política es un asunto de actores, temáticas y condiciones. Entonces, no están las condiciones dadas hoy para plantearse temáticas que, si no tenemos representantes que quieran llevar eso, no los votemos. ¿Cómo hacemos una ciudadanía mucho más consciente? Eso también tiene que ver con el coaching social. O sea, que estas preguntas, fíjense que me dan argumentos para decirles, ¿no sería conveniente generar esto para producir algo que dijera, no, tenemos que regular la velocidad de ciertas cosas? Recuperar el ritmo adecuado. Yo sé que aquí hay algunos partidarios de la belleza de lo lento y me sumo en muchas cosas. Para mí es muy importante la lentitud. Pero diríamos el ritmo que el ser humano puede, no sé si decir soportar o tener
para llevar una vida digna, una vida en la que no sienta que hay como algo que al menos yo no recuerdo de mi juventud, el de que yo tuviera la sensación de que podía haber algo más inteligente que la inteligencia humana. Y hoy podemos tener esa sospecha de que puede haber un momento que haya algo más inteligente que lo que nosotros hemos sido capaces de desarrollar. Eso te contesto. No sé, Carolina, sé que el tiempo pasa muy rápido, que ya debe faltar poquísimo. ¿Hay alguna No, cosa que oye, pasa rapidísimo. Y me quiero tomar acá de algo que dice Rafa acá. Espérate, que se me fue. Bueno, María Paz dice que muchas gracias, Juan. Pero a Rafa lo deberíamos tener acá de que nos vaya tomando apuntes, porque dice por acá que la prisa es la enfermedad exclusivamente humana del siglo XXI y que, claro, no hay amor en la prisa. Qué duro eso. Como no hay prisa en el amor. Claro, porque de repente cuando uno, o sea, lo encontré duro porque de repente yo he estado así con mis hijos, entonces, pero como que deseando que me hablen rápido para meterme en otra tarea. Entonces, y después digo, oye, después voy a extrañar tanto estos momentos, no sé, en algún minuto. Entonces, claro, ¿cómo estamos con la prisa que nos está haciendo tal vez, no sé, apresurar incluso con los que más queremos? Claro. Eso, bueno, pues por ejemplo, crear ese espacio que decía de la articulación implica, cuando yo contestaba a todas las preguntas, digo, no hay que empezar directamente por cuál es lo que nos separa, el problema. Vamos a ver, ¿qué soluciones tienen ustedes? Eso significa que para algunos es como, oye, yo quería que esto fuera rapidito, ¿no? Y no, requiere un proceso, este espacio articuladores, generar el espacio que permita que eso ocurra, ¿no? Y esa bella frase que Rafael tiene uno en su libro, uno de sus libros, que yo tengo por ahí subrayado, pues efectivamente. De hecho, cuando empezamos estábamos bromeando sobre una conversación que tenemos que tener él y yo en un kiosco del Retiro de Madrid, que parece que me confesaba, me dice, ¿sabes qué, Irene? ¿A qué te quieres sumar a ese encuentro? Y yo le dije, pues nada, tengámoslo, pero tenemos que tener otra parte porque además Rafa y yo queríamos saber qué sabía de los métodos de sexualidad tántrica. Entonces, claro, ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque de la lentitud, ¿no? De cómo manejamos la lentitud. Bueno, fuera de la broma, sé que estamos ya en el tiempo. ¿Hay algún cierre que tú quieras hacer? No, o sea, Rafa, te iba a decir. Juan, no, me ha encantado, me quedaron tantas preguntas en el tintero de cómo habías llegado tú hasta este lugar, que nos contaras de tu libro, así que creo que tenemos ahí harto para conversar nuevamente. Bueno, te agradecemos, no sé si alguien quiere hacerle la última pregunta. O ya hemos ocupado bastante de tu tiempo, ya hemos tenido 90 minutos que se han pasado, pero volando. Así que te agradecemos en nombre de ICF y creo que acá hemos tenido una excelente conversación porque estamos acá todos escuchándote hasta el final. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Yo siempre digo que cuando me invitan para hablar de lo que me gusta, pues es un regalo, ¿no? Hay veces que te llaman para hablar de una cosa que no te gusta tanto, que es algo que sabías de
otro momento de tu vida y dices, bueno, voy a tener que repetir el discursito, que ya no es el que vives, pero cuando estamos hablando de esto, que es en lo que estoy en este instante, pues resulta muy agradable hacer. Muchas gracias por la atención, por estar acá, por los que lo hayan escuchado a través de otros canales y los que lo vean después. Y anímense a dar ese salto del 1 a 1 a ese coaching social que podemos crear. Así Sí, que, es muy bonito. Yo he participado y me ha encantado. En realidad, uno llega a esas sesiones con gente nada que ver, con los empresarios, los políticos, de a personas con mapuche, a personas de otras orientaciones sexuales, y llega y te toca con quien te toca. O sea, ahí no hay posibilidad de que uno diga, ay, me quiero ir con Alfredo y con Rafa, que los conozco. No, ahí tú llegas y hay una tómbola en que realmente te tocó con alguien que no jamás tú hubieras puesto a conversar. Y se crean conversaciones muy, muy, muy diferentes. Porque si no nos pondríamos a conversar todos de lo mismo. Así es. Y Así nunca que muchas gracias, conoceríamos a Juan. los demás. Sí, y ahí Irene dice que se hagan cargo de él, si quieren convivir o no, porque la están excluyendo de ese de esa Yo no parte te de la excluyo, te ha conversación. excluido él, yo no. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, muchas gracias, Juan, súper agradecido, Gustavo, Pauli, ahí Alfredo, Rafa, Irene, la Cristi, así que ya a todos, María Paz ahí que está enferma, así que muchísimas gracias a todos y esperamos reunirnos nuevamente, ojalá en otra sesión tan entretenida como esta. Así que muchas gracias. Bien. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Juan. Que estén bien. Adiós. Un Chao a abrazo todos. a Chao a todos. todos. Gracias. Chao, chao.